metabolismo del colesterol, que es un lípido, con respecto al otro lípido que conocemos, que son los triacilglicéridos, es que el colesterol es una molécula que no puede ser degradada. Bien, la estructura del colesterol es una estructura cíclica, bien, que no puede ser degradada, a diferencia de los triacilglicéridos, que se estudió que ellos dan lugar a la producción de ácidos grasos que se degradan por beta-oxidación y dan lugar a la producción de energía o a la producción de cuerpos cetónicos. Bien, la diferencia entonces es que el colesterol no podemos degradarlo para dar lugar a la producción de energía, producción de ATP. Bien, el colesterol no es un combustible energético. El colesterol es una molécula muy importante, como mencionamos, para procesos de síntesis de los famosos derivados del colesterol, bien, como los ácidos biliares, como las hormonas esteroideas, como la vitamina D, como el propio colesterol de membrana. Bien. Pero el colesterol entonces no lo degradamos, sino que lo utilizamos para formar o para sintetizar otras moléculas. Bien, así que ¿de qué manera podemos entonces, si no degradamos el colesterol, de qué otra manera podemos eliminar el colesterol? Bien, la palabra correcta entonces es eliminación del colesterol, porque vamos a sacar al colesterol de nuestro cuerpo. Bien, no lo vamos a degradar, sino a eliminar. Estas vías de eliminación del colesterol pueden ser entonces 3 vías. Una de ellas, que se conoce, digamos la más fácil, sería la renovación, aquella vía que se lleva a cabo gracias a la renovación celular continua, la renovación celular que ocurre constantemente en las células de nuestro cuerpo, porque sabemos que el colesterol es uno de los componentes de las membranas celulares, ¿cierto? Entonces, al ocurrir esa renovación celular que ocurre en todos los tejidos, pues se pierde ese colesterol que está presente en las membranas, y por eso decimos que es una vía de eliminación de colesterol. Entonces, existen células, por ejemplo, como las células epiteliales, la renovación de las células de la piel, ¿sí?, de la dermis, que se renuevan, se recambian más o menos a cada 20 o 30 días. ¿Sí? Por otra parte, tenemos que las células del tracto gastrointestinal, ¿bien?, ellas tienen una renovación más rápida, ellas se renuevan a cada 4 o 7 días. Bien, entre 4 y 7 días se dice que tenemos un nuevo epitelio gastrointestinal. También encontramos otras células, las células sanguíneas, como los glóbulos rojos, ¿bien?, que se renuevan más o menos a cada 90 a 120 días. ¿Bien? Entonces, en cada uno de estos procesos de renovación celular, que es diferente según los tejidos, contribuye a una de estas vías de eliminación de colesterol, específicamente de ese colesterol libre que se encuentra a nivel de la membrana celular. Otra vía de eliminación del colesterol se lleva a cabo gracias al catabolismo de las hormonas esteroides. Bien, entonces, ¿qué ocurre? A partir del colesterol que tenemos libre en el citoplasma, ¿bien?, ese colesterol en los tejidos esteroideos, como mencionamos, que son la glándula suprarrenal, que son los ovarios en la mujer, o los testículos en el hombre, en esos tejidos esteroideos, una vez que se obtiene colesterol libre, ese colesterol se dirige hacia la mitocondria. Bien, vamos a colocar acá ese colesterol. Bien, aquí. Entonces, esta es la mitocondria. Este colesterol libre tiene que ingresar a la mitocondria, y en la mitocondria este colesterol se va a transformar en una molécula que se llama pregnenolona. Bien, a partir de esta pregnenolona, ¿qué pasa? La molécula de colesterol libre sufre unas hidroxilaciones que dan lugar a diferentes hormonas esteroides. Podemos formar entonces, a partir de la pregnenolona, los progestágenos, como la progesterona, bien, podemos
cortisol, mineralocorticoides como la aldosterona, andrógenos como la testosterona, y a partir de estos andrógenos también podemos formar estrógenos como el estradiol o estriol, ¿bien? Y de esta manera obtenemos esos 5 grupos clásicos conocidos de hormonas esteroides, que son los glucocorticoides, los mineralocorticoides, los andrógenos, los estrógenos y los progestágenos, ¿bien? Todos ellos se forman a partir de la molécula de colesterol libre, ¿bien? En un proceso mitocondrial. Acá participan unas enzimas que son las enzimas del citocromo P450 que se encuentran presentes a nivel de la mitocondria, ¿bien? ¿Y qué es lo que lleva a cabo esas enzimas? Esas enzimas llevan a cabo unas hidroxilaciones en la molécula de colesterol a nivel del carbono 11, 17, 21, 25, diferentes hidroxilaciones que entonces a partir de ellas van surgiendo las diferentes hormonas esteroides, ¿bien? Una vez entonces que las células sintetizan estas hormonas esteroides en su mitocondria, es un proceso mitocondrial. ¿Qué pasa? Esas hormonas esteroides entonces son secretadas, ¿cierto? Estas hormonas esteroides van a ejercer su acción a nivel de los diferentes tejidos, ¿sí? ¿A partir de qué? A partir de que esas hormonas esteroides entonces atraviesan membrana y encuentran sus receptores intracelulares, ¿sí? Receptores que pueden ser receptores a nivel del citoplasma, receptores citoplasmáticos o receptores nucleares, en el caso de los estrógenos, ¿bien? Y estas hormonas esteroides ejercen su acción entonces sobre los diferentes tejidos, ¿bien? Y una vez que ejercen su acción, la hormona esteroide, pues ellas entonces van a ser degradadas, van a ser catabolizadas y se dirigen específicamente hacia el hígado. Entonces, acá, hormonas esteroides van hacia el hígado y en el hígado las hormonas esteroides son entonces conjugadas con ácido glucurónico, y se convierten en unas moléculas más solubles que vuelven nuevamente hacia sangre, ¿sí? Hormonas esteroides ahora conjugadas, ¿cierto? Con ácido glucurónico, y una vez que ellas están así conjugadas, ellas pueden ser eliminadas a través de la orina. Bien, a través de la orina. Entonces, de esa manera, el catabolismo de las hormonas esteroides, como ellas, una vez que llevan a cabo su acción, ellas van hacia el hígado para ser conjugadas y convertirse en unas moléculas más solubles, porque si ellas son hormonas esteroides, ellas provienen del colesterol, entonces ellas no son muy solubles, ¿cierto? Entonces, al conjugarse, ellas posteriormente van a ser eliminadas, esos productos del catabolismo de las hormonas esteroides van a ser eliminados finalmente por orina. Así que se puede decir que este será un mecanismo de eliminación del colesterol. ¿Por qué? Porque al eliminar esas hormonas esteroides, pues estamos eliminando el colesterol que se utilizó para llevar a cabo la síntesis de esas hormonas, ¿bien? Así que esto constituye también un mecanismo de vía de eliminación del colesterol, ¿bien? Sin embargo, también se considera que esto ocurre, esta eliminación es baja, ¿sí? El nivel de colesterol que se elimina por catabolismo de hormonas esteroides es bajo. La principal vía de eliminación, que se considera la principal vía de eliminación de colesterol, es a partir de la excreción de ácidos o de sales biliares no reabsorbidas y de colesterol biliar que es eliminado a través de la bilis por materia fecal. Bien, entonces a través de la materia fecal podemos eliminar sales biliares que fueron sintetizadas también a partir de colesterol, y esto constituye uno de los principales mecanismos de eliminación de colesterol. Así que vamos a explicar en detalle cómo ocurre
este metabolismo de sales biliares. ¿Bien? La síntesis de ácidos biliares es una vía metabólica que se lleva a cabo a partir del colesterol libre, ¿bien?, que se transforma entonces en los conocidos ácidos biliares primarios. Ácidos biliares primarios. Esta vía metabólica se lleva a cabo exclusivamente a nivel hepático, ¿bien?, en el hígado. ¿Qué es lo que ocurre? En el hepatocito, este colesterol libre, ¿cierto?, que proviene de la síntesis, puede provenir de la síntesis de nuevo de colesterol, ¿cierto? Vamos a colocar acá. Bien, este colesterol entonces puede provenir de la síntesis de nuevo de colesterol, o sea, la síntesis de colesterol a partir de la acetil-CoA presente en el citoplasma, ¿cierto? O en el hepatocito también ese colesterol puede provenir a partir de los kilomicrones remanentes, ¿no? Kilomicrón remanente que transporta los lípidos provenientes de los alimentos, ¿bien? Entonces, recordemos que en el metabolismo del kilomicrón, cuando se forma, él transporta triacilglicéridos, colesterol y vitaminas liposolubles, ¿bien? Una vez que ese kilomicrón es metabolizado, es degradado por la lipoproteína lipasa 1, se origina ese kilomicrón remanente, el cual se dirige hacia el hígado, y en el hígado ese kilomicrón puede aportar colesterol libre también al hepatocito, que puede utilizarse también para la síntesis de ácidos biliares. Otra fuente de colesterol que recibe el hepatocito es a partir de las HDL, porque sabemos que las HDL hacen ese transporte inverso o transporte reverso del colesterol, ¿sí? Que ellas reciben colesterol desde los tejidos periféricos o tejidos extrahepáticos y los llevan hacia el hígado. Entonces, en el hígado, este colesterol libre, ¿qué pasa? El hepatocito puede utilizar este colesterol libre para la síntesis de membranas celulares, ¿cierto? O sea, como colesterol de membrana, o este colesterol libre, el hepatocito también entonces lo va a utilizar para la síntesis de VLDLs, ¿sí? Porque las VLDLs son lipoproteínas que transportan triacilglicéridos en mayor proporción, pero también llevan colesterol, ¿sí? Por eso es que estas lipoproteínas, cuando son degradadas, luego van a dar origen a las LDLs, que son lipoproteínas que transportan colesterol, ¿bien? Entonces, estas VLDLs llevan también colesterol que proviene del hígado, ¿sí? Y que el hepatocito, entonces, lo transporta, lo une con una apoproteína, acá con la ApoB100, ¿bien?, para formar esa VLDL que luego va hacia sangre, ¿bien? Va el VLDL a sangre. VLDL con triacilglicéridos y con colesterol también lleva acá, con su ApoB100, y bueno, luego recibe la ApoA, la ApoC2, bien, todo el metabolismo de VLDL. Además, entonces el hepatocito puede utilizar ese colesterol que él tiene en su citoplasma, lo va a utilizar para la síntesis de ácidos biliares primarios. Bien, ¿cómo se lleva a cabo entonces ese proceso? Este colesterol va a sufrir unas transformaciones, unas hidroxilaciones y unas reducciones que va a dar lugar a la síntesis de estos ácidos biliares. Gracias entonces a la presencia de una enzima, ¿bien? Ya sabemos que de la vía metabólica lo más importante que nos interesa conocer es la enzima clave. Entonces la enzima clave que participa en la formación de ácidos biliares es la 7-alfa hidroxilasa. Bien, esta sería la enzima clave de la síntesis de sales biliares y es una enzima que tiene una regulación alostérica positiva y negativa. Por una parte, el aumento entonces de colesterol, o sea, el aumento del sustrato,
ácidos biliares, mientras que el aumento del producto, es decir, el aumento de ácidos biliares, ¿bien?, va a dar lugar a una regulación alostérica negativa. Entonces esto va a detener, va a frenar la síntesis de ácidos biliares, ¿bien? Entonces podemos decir que ella tiene un feedback positivo y un feedback negativo, ¿bien?, por sustrato y por producto. Ahora bien, una vez que se lleva a cabo la síntesis de estos ácidos biliares primarios, ¿qué ocurre? ¿Qué hace el hepatocito con ellos? Esos ácidos biliares son transportados por los canalículos biliares del hepatocito hacia, vamos a colocar acá los canalículos biliares, ¿bien? Esos ácidos biliares se dirigen hacia la vía biliar, ¿bien? Esta vía biliar va a dirigir esos ácidos biliares para ser almacenados a nivel de, vamos a colocar acá, la vesícula biliar. Aquí esta sería la. Entonces, esos ácidos biliares primarios se dirigen por la vía biliar hacia la vesícula biliar. En la vesícula biliar encontramos a la bilis. La bilis es entonces un líquido que va a estar compuesto por agua, ¿bien? Está compuesto también por colesterol. Entonces, este colesterol también puede venir aquí, acá, a ser parte del colesterol biliar, ¿sí? Se llamaría colesterol biliar porque es un colesterol que está presente en la bilis, colesterol biliar. Acá también encontramos entonces los ácidos biliares, ¿bien?, que provienen del colesterol. Además encontramos también bilirrubina directa, encontramos también iones como sodio, potasio, bicarbonato, ¿bien? Entonces, la bilis es un líquido en el cual se almacenan todos estos componentes y forman este líquido, ¿bien? Esta bilis que se almacena en la vesícula biliar, cuando ella se contrae por acción de la colecistoquinina, entonces esta bilis, esa vesícula biliar, por acción de la CCK, ¿cierto?, colecistoquinina, ella se contrae y esta bilis se libera hacia la luz intestinal, porque sabemos que esta vía biliar va a desembocar a nivel de la segunda porción del duodeno, ¿bien? Y entonces esta bilis llega a la luz intestinal, ¿bien? En la luz intestinal, ¿qué ocurre? La bilis participa en ese proceso de emulsificación de las grasas, de los lípidos, ¿cierto? Entonces la bilis acá va a ir a emulsionar todas esas gotitas de lípidos que provienen de la digestión de los lípidos. Bien, una vez entonces que la bilis participa en este proceso, tenemos bilis acá, bilis, ¿qué va a pasar con esos ácidos biliares primarios? Que esos ácidos biliares primarios, una vez que se almacenan en la bilis, ¿qué pasa? Esos ácidos biliares forman, junto con estos iones, forman lo que se conoce como sales biliares. Entonces, por eso muchas veces se habla de ácidos o de sales biliares, ¿bien? Cuando ellos se forman, cuando ellos se sintetizan como ácidos, cuando ellos se almacenan, acá entonces debido a la presencia de estos iones, ellos forman sales biliares. Bien, esta bilis entonces, con estas sales biliares, ¿qué va a ocurrir? Una vez que ella participa en la emulsificación de los lípidos, ¿qué ocurre con esta bilis? Las sales biliares presentes en la bilis son degradadas por la acción de las bacterias intestinales. Entonces, tenemos bacterias intestinales, ¿bien? Y esas bacterias, ¿qué es lo que van a hacer? Ellas entonces van a transformar las sales biliares primarias, ¿bien? Las van a transformar, realmente las van a deconjugar y dehidroxilar para formar sales biliares secundarias. ¿Bien? Estas sales biliares secundarias entonces están presentes en la luz intestinal y ellas van a avanzar por el tubo digestivo y más o menos a nivel del
95 a 98% de estas sales biliares secundarias sufren reabsorción. Vía porta. El sistema porta, recuerden que es ese sistema que conecta el enterocito y el hígado. Entonces es un sistema que conecta el enterocito y el hígado, y de esta manera, al reabsorberse las sales biliares por ese circuito interohepático, gran porcentaje de esas sales biliares secundarias son reabsorbidas. Acá sales biliares secundarias llegan al hepatocito, y en el hepatocito esas sales biliares secundarias nuevamente van por los canalículos biliares y se dirigen acá para ser almacenadas hacia la bilis. Entonces, en la bilis, además de presentar ácidos biliares primarios, también encontramos sales biliares secundarias, que son esas sales biliares que fueron reabsorbidas. ¿Bien? Todos esos son componentes de la bilis. Ahora, la otra parte de esas sales biliares secundarias, es decir, 2 a 5% de esas sales biliares, ellas avanzan por el tubo digestivo y son finalmente excretadas a nivel de la materia fecal. Entonces, al ser excretadas a nivel de la materia fecal, por eso se dice que esto es una vía, o constituye una vía de eliminación de colesterol, porque esas sales biliares se formaron a partir del colesterol. Al ser eliminadas, pues estamos eliminando colesterol de nuestro cuerpo. ¿Bien? Por esto es que muchas veces, para disminuir el colesterol sanguíneo, cuando tenemos hipercolesterolemia, se recomienda entonces el consumo, aumentar el consumo de alimentos que aporten fibra a nuestro cuerpo, porque este aumento de fibra va a favorecer todo este tránsito intestinal que favorece la formación de materia fecal, y de esta manera, al aumentar las deposiciones, se aumenta la excreción, la eliminación de colesterol. ¿Bien?